las diferentes empresas, ¿no? Ya estamos en comunicación con Pablo Paltrinieri, miembro de la Comisión Directiva de Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y director comercial del Hospital Privado Universitario Córdoba. Pablo, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez los saluda. Gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se encuentra el sistema de salud en esta situación y en este contexto donde, por un lado, aumentan las prepagas, por el otro, la cautelar de gobierno, pidiendo que se retrotraigan los valores y al mismo tiempo los afiliados en el medio, que también tienen temor por no tener todos los beneficios que le deben otorgar desde el sistema privado de salud? Yo diría que el sistema de salud se encuentra en una situación de extrema tensión y de gran incertidumbre también al mismo tiempo, ¿no? Sí. Yo decía hace unas horas en una reunión de la Cámara que la realidad es que toda esta problemática de la medicina prepaga le dio visibilidad a una situación que en realidad es muchísimo más extensa y más profunda que la problemática específica de la medicina prepaga. La medicina prepaga está concentrada en gran medida en la capital federal y hace a la cobertura médica de una pequeña proporción de la población de la Argentina, pero las instituciones médicas, que somos los que, bien decías vos en la introducción, le brindamos finalmente el servicio de salud a la gente, estamos a lo largo y a lo ancho del país, son más de 20.000. Y la realidad es que la problemática de descalce entre ingresos y costos, la problemática fiscal, etcétera, que tenemos, es mucho más profunda que lo que se alcanzó a ver en estos días pasados a partir de la crisis con la medicina prepaga, ¿no? Así que hoy hay una enorme incertidumbre acerca de cómo se van a afrontar todas las realidades que, digamos, que el sistema tiene para poder seguir atendiendo a la gente. Claro. Tiene que ver con recursos humanos, con los insumos, etcétera. Pablo, un paciente que va a atenderse a uno de los centros de salud que estamos hablando recibe esa atención, pero ¿ustedes cuándo reciben el pago por parte de la prepaga o, por ejemplo, del PAMI? Es muy variado porque depende de la región, depende del tipo de financiador, etcétera, pero normalmente nunca nadie consigue un pago antes de los 45 días, 60 días y en promedio en el sistema estamos hablando de 120 días. Esto que uno puede sacar una foto hoy pensando en que tiene una inflación del mes de 10 puntos, en realidad viene arrastrado desde hace un año con inflaciones que han sido muchísimo mayores. Entonces el nivel de descanso y de financiamiento de las estructuras es realmente fenomenal. Pablo, y es decir, se aumentaron las prepagas un 40% promedio en el mes de enero. ¿Ustedes empiezan a recibir tal vez ese aumento entre marzo y abril? Y no en la misma proporción que aumentaron las cuotas de la medicina prepaga. Pero quiero insistir en esto, la medicina prepaga, en el último de los casos, fue la única que empezó a hacer un leve reacomodamiento de los aranceles y dando un ajuste a las instituciones médicas en estos meses. El resto de la seguridad social y demás, ninguno alcanzó a estar ni siquiera cerca de la inflación. Para ser bien concretos, durante el último año hubo casi 100 puntos de descalce por detrás de la inflación en lo que recibieron las instituciones médicas en sus ingresos. Y a nivel costos, la mayoría de los costos crecieron un 100% arriba de la inflación. Entonces, la problemática, insisto, es mucho más extensa, mucho más compleja y excede ampliamente el tema de la medicina prepaga. Y en este contexto, ¿cuánto tiempo tienen estos centros de medicina privada para continuar trabajando? Digo, porque se está estipulando que lamentablemente van a cerrar algunos de estos lugares. Hay dos razones para esto. Yo diría que tenemos un escenario de cortísimo, verdaderamente cortísimo plazo. El primero es el descalce real funcional. Llega un momento en que no hay forma de hacer frente ni a la compra de los insumos, ni al pago de esos insumos, ni a cumplir con los compromisos con el recurso humano de la gente, etc. Lo segundo tiene que ver con algunas cuestiones, llamémosle, de la realidad de Contralor en este momento de las facetas fiscales, ¿sí? Hace muy poquito tiempo se cayó el criterio de emergencia sanitaria con el que estaba trabajando el sector desde hace más de 20 años y todavía no está claro cómo van a poder abordar ese escenario o esa realidad las instituciones médicas que pasan a ser ejecutables por AFIP. Nosotros hemos presentado desde las cámaras notas y solicitudes de reunión, necesitamos sentarnos todos alrededor de la mesa, todos los que formamos parte de esta cadena que empieza con la persona, con el afiliado y que termina en multiplicidad de instituciones médicas a lo largo y ancho del país para poder definir cómo podemos continuar. La realidad es que si no, estamos realmente a muy corto plazo de que muchas de estas instituciones cierren. Pablo, ¿qué opina cuando escucha que hay una supuesta cartelización en cuanto a la salud privada? Yo creo que eso es un concepto
por lo menos discutible, porque la realidad es que hay que mirar una historia de 20 años donde las estructuras de medicina privada, y en esto hablo de la medicina prepaga, pero hablo de instituciones médicas digamos, no solamente de financiamiento, sino también de prestación, venimos siendo reguladas y obligadas a estar sentados todos arriba de una mesa tratando de consensuar determinadas actividades. Yo creo que hubo más bien un ordenamiento acerca de cómo se salía de un escenario determinado después de 20 años de regulación. Yo no quisiera, es una opinión personal, digamos, yo estoy parado desde el sector de los prestadores y de las clínicas, no de la medicina prepaga, digamos, pero lo que yo creo es que tenemos que medir lo que significa una cadena de valor tan larga, tan compleja, que ha estado 20 años regulada y que de golpe, en alguno de sus aspectos por lo menos, se liberó. Claro, porque era esperable que esto pasara. De hecho, Pablo, desde las empresas de salud también indican eso, ¿no? Todos los insumos de salud han aumentado para todos de igual manera. Lo mismo los salarios para los profesionales, todo lo que tiene que ver con lo necesario para hacerse estudios. Entonces, por eso también argumentan las empresas que todos han tenido que aumentar en ese mismo porcentaje, porque para todos es el mismo aumento también, ¿no? Pero claro, por el otro lado se entiende la cautelar por parte del gobierno y lo que va a determinar la justicia se espera en los próximos meses a ver si realmente se va a retrotraer los valores de la cuota y al mismo tiempo devolver esa cifra que se ha cobrado de más, entre comillas, podemos decir, porque todavía no está dictado por la justicia a todos los, en este caso, pacientes, ¿no?, que tienen su prepaga. A mí me gustaría, me parece que hay que mirarlo de otra manera. Que la salud cuesta muchísimo más de lo que hoy se reconoce en nuestro país, eso es indiscutible y es innegable. Y por eso creo que uno de los grandes pasos y una de las cosas que nosotros solicitamos es sincerar la canasta de prestaciones médicas que el sistema de salud tiene que cubrir con los recursos que existen. O sinceramos esa canasta o sinceramos los recursos para cubrir esa canasta. ¿Bien? Entonces, hablar de si fue exagerado o no el aumento, en realidad uno puede cuestionar los tiempos o las formas en las que se realizó, pero en los hechos, que es una necesidad que excede ampliamente a la medicina prepaga, es una necesidad para todos los financiadores de todo el sistema de salud. Esto para mí es indiscutible. Entonces, ¿qué me parece? Me parece que tenemos que mirarla de nuevo como una realidad mucho más amplia y no solamente desde esta punta que hizo eclosión ahora, ¿no? ¿Debería el gobierno dar más medidas para este sector, principalmente teniendo en cuenta que liberó lo que tiene que ver con las prepagas? Pero por otro lado tenemos a los centros de salud, como usted bien cuenta, que está representando, que se encuentran en esta entrecrucijada, ¿no? ¿Usted piensa que debería haber medidas más focalizadas para ustedes? Nosotros creemos que efectivamente, de hecho las hemos expresado en notas hacia el gobierno, que en realidad no hay gran diferencia con lo que se viene planteando y solicitando desde hace años, ¿no? Es decir, este sinceramiento que decía sobre la canasta de prestaciones, sí, la solución o reformulación de toda la realidad y la realidad fiscal, digamos, para las instituciones médicas, darle un contexto mucho más razonable a estos aspectos, porque hay grandes diferencias, facetas puramente técnicas que hacen que sea muy difícil afrontar la realidad impositiva para las instituciones médicas. Es decir, hay como una amplia lista de solicitudes que hemos ido haciendo como para tratar de acomodar o volver a acomodar un poquito las estructuras asistenciales que, como insisto, como bien decían ustedes al principio, somos los que finalmente brindamos la atención médica a la gente. Bueno, Pablo, queremos agradecerte mucho por esta comunicación y por explicarnos la situación que está atravesando el sector. Un abrazo grande. Al contrario, gracias a ustedes. Pablo Paltrinieri, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, director comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba, a través de esta situación que están atravesando los prestadores de salud privada, que no están recibiendo los fondos necesarios por parte de las prepagas, por parte del PAMI, por ejemplo, y hay más de 1.600 de estos centros que pueden cerrar. Tiene una fecha límite, que es junio, por parte de los diferentes temas que están ocurriendo con la FIP, ¿no? Que les ponen una fecha ya de plazo para cerrar si no pueden pagar estos impuestos. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, porque afecta principalmente a muchas provincias donde quizás hay prepagas que no llegan, pero sí están estos centros de salud privado. Tenemos más noticias en esta tarde. Hacemos una breve pausa, ya venimos.